quien rompe el poder del pecado. Amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí y ahora libre soy. Hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Que hiciste en mí. En estos momentos es donde la iglesia debe de hacer su parte. Como iglesia IBET, unamos fuerzas para orar por nuestro país y por todo el mundo. Orar por la paz de cada una de las personas en nuestra ciudad, en la región y en todo el país. Que ellos puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero
insensible, tanta necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Como iglesia debemos de orar por nuestros ánimos y poner toda nuestra confianza en Dios, que Él sigue y seguirá en su trono, sentado en su trono, y tiene todo bajo control. La palabra de Dios dice que los que le amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28. Así que con ese ánimo cantemos y entonemos este himno al Señor. De paz inundada mi senda esté, oh, cubra la mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios, estoy bien, gloria
Que nos permiten entrar a sus hogares para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hemos empezado alabando a nuestro Dios y es el tiempo de ahora poder abrir nuestros corazones para que sea la palabra de Dios quien pueda obrar en nuestras vidas frente a este momento de crisis que muchos de nosotros estamos pasando en nuestro país. Vemos que todos nosotros estamos pendientes de las noticias, de lo que sale en el periódico, porque vemos que hay esta pandemia, ¿no?, del coronavirus, que de alguna manera está a nosotros obligándonos como iglesia a estar en casa. Pero nada de eso nos impide a nosotros para seguir predicando el nombre de Jesús. Así que les animamos a ustedes a seguir con este desafío de poder entrar a sus casas y poder seguir compartiendo ese mensaje de la palabra de Dios. Bueno, hoy necesitamos como iglesia ser lo que verdaderamente sea la iglesia de Cristo. El gobierno tiene su rol, los científicos tienen su rol también dentro de esta sociedad, los periodistas tienen su rol, pero la iglesia también tiene una función muy importante. Y nosotros debemos hacernos la pregunta, ¿cuáles son los desafíos de la iglesia en este tiempo de crisis que estamos pasando? Quiero mencionarte primero dos verdades antes de poder empezar a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Primero, no es la primera vez que la iglesia pasa un tipo de pandemia. Se dice que alrededor de la historia de la humanidad ha habido 13 pandemias, de las cuales que han sido muy mortales, que han matado a millones de personas. Pero la iglesia sigue adelante y como dice en Mateo 16:18, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero la segunda verdad también que nosotros entendemos es que Dios es todopoderoso y siempre ha sido el Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Y también nosotros debemos entender que Él es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Dios es siempre el Dios que nosotros conocemos del Antiguo Testamento y es el Dios que está presente en este tiempo. Pero también la iglesia siempre ha sido la iglesia. Hoy en día realmente vemos un problema, que es que la iglesia no entiende desde una cosmovisión bíblica qué es lo que tiene que hacer frente a esta crisis. Porque muchas veces nos dejamos llevar por una cosmovisión personal, aislada, llevada por el temor o la ansiedad frente a esta crisis que estamos viviendo, frente a esta
pandemia que se está dando. Pero la iglesia tiene una labor importante, que es proclamar el mensaje de esperanza, porque nosotros como iglesia somos una comunidad de esperanza. Y debemos recordar cada uno de nosotros que así como en el tiempo de salud Dios está con nosotros, en tiempo de abundancia y de escasez Dios estuvo con nosotros, haya o no haya pandemia, Dios estará siempre con nosotros. El problema de nosotros radica en cuál es la actitud de enfrentar las cosas. Aprendemos a vivir en base a la perspectiva de acuerdo a los ojos de Dios, o nos desesperamos, o confiamos verdaderamente en Dios, en sus promesas y salimos adelante, pero no con nuestras fuerzas, sino con la ayuda de nuestro Dios. Quisiera compartir en este tiempo lo que es el Salmo 91, que este salmo está lleno de promesas y de bendiciones de aquel que confía verdaderamente en Dios. Este salmo tiene 3 partes importantes o 3 estrofas que nosotros podemos llamar, que podemos desarrollar en este tiempo que nos permite a nosotros compartir. Primero, hay una declaración del salmista. Él dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Lo primero que nosotros apreciamos es que el salmista declara el carácter de Dios, pero también declara su confianza ante ese Dios. Primero dice el Altísimo, el Yom, que significa que él está recordando la posición que Dios es exaltado sobre todo nombre, sobre todo poder, y que nadie se compara con él. El omnipotente, el Shaddai, nos recuerda que es un Dios de provisión, un Dios de bendición, aquel que está morando bajo su sombra. Jehová, yo soy el que soy, el eterno, inmutable, que era, que es y que será. Mi Dios, Elohai, me recuerda ese poder creativo e infinito de nuestro Dios. Pero antes de eso nosotros vemos un artículo que dice el qué. Esto va a condicionar todo el salmo, porque solamente los que cumplan estos 2 versículos va a ser realmente lo que va a requerir o va a desarrollarse de acuerdo a las bendiciones que nos muestran a continuación. Cualquiera que tome una decisión de hacerlo, porque Dios no hace excepción de personas, cualquier persona que tiene un corazón contrito y humillado, dice la palabra que Dios no desprecia. En Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Si hay una persona que está buscando a Dios en estos momentos de crisis, Dios está atento a sus oraciones. Y Dios siempre va a estar con el corazón dispuesto a escuchar. También nosotros vemos 2 verbos en este primer versículo. El verbo habitar y el verbo morar. En este Salmos 91 se muestra alrededor de 22 verbos, pero este versículo nos muestra 2 verbos importantes. El habitar es como una persona que está caminando rumbo a una dirección, pero en cierto momento para descansar reposa, pero reposa no por cualquier cosa, sino reposa para meditar con respecto a sus caminos. El morar significa algo no solamente que está de paso, sino quedarse definitivamente en un lugar. ¿Qué nos quiere decir entonces todo esto? El que habita en ese lugar secreto, seguro, a los pies de Dios y su palabra, terminará quedándose, morando a la sombra del Todopoderoso, y podemos nosotros encontrar esa paz, esa seguridad que nada en el mundo nos puede dar. Hay una frase que nos dice: dime cómo es tu Dios y te diré cómo es tu confianza. La pregunta que te hago: ¿quién es Dios para ti?
conocer el carácter de Dios y entrar a su morada, a ese lugar secreto, seguro, a esa sombra, nos libra de toda preocupación, de dudas o cargas que puedan minar mi corazón. El problema es que muchas veces las personas están desviando el camino. Hemos establecido refugios incorrectos, temporales con nosotros. De repente algunos se refugian en el trabajo, en las cosas materiales, en el dinero, en el amor a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, que desplazan del primer lugar a Dios. Muchas veces el hombre quiere controlar las cosas. Cuando no hay algo que está fuera de su control, empieza a tambalear. Pero es en ese lugar seguro donde nosotros encontramos seguridad y confianza. Es lo que el salmista declara. Pero también el salmista en este tiempo dice que muestra, según el versículo 2, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él está declarando su confianza abiertamente a ese Dios que adora y que sirve. Su protector, el que le ayuda a superar todos sus peligros, sus temores en la vida, nos habla no solamente de una relación, sino una intimidad y convicciones de querer disfrutar de esa comunión con Dios. No hay otro lugar que produce reposo. No hay otro lugar que podemos tener una relación íntima y convicción en la cual nosotros podemos disfrutar de ese Dios. No hay lugar, solamente a los pies de Cristo. No sé si se recuerda usted de Marta y María. Dice que el Señor Jesús fue a la casa de Marta y María. Y en este caso, Marta dice que estaba afanada con muchas cosas. Y dice que fue a increparle al Señor Jesús y le dijo: Jesús, dile a mi hermana que me ayude en los quehaceres. Pero el Señor Jesús le dijo: ella está sentándose a los pies a oír mi palabra. Marta, Marta, afanada con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte y eso no se le será quitado. ¿Qué nos quiere decir esto? Muchas veces que pensamos que el tener una comunión, una relación con Dios, consiste un día a la semana. El tener esa intimidad, esa confianza en Dios, el vivir bajo la sombra de tu protección, de su seguridad, es tener una relación íntima con Dios, que tenemos que cultivar cada vez más al oír la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos esa disposición, Dios va a obrar y vamos a sentirnos seguros y confiados de que Él tiene todo el control de las cosas. Hay gente que busca a Dios solamente por interés, cuando está pasando dificultades, cuando están pasando problemas, pero Dios quiere tener un encuentro con cada uno de nosotros. Si de repente tú, amigo, que estás escuchando, todavía no encuentras que no satisfaces esa hambre, esa sed de tu alma, yo te digo que el nombre de Jesucristo solamente va a poder hacerlo. Él te puede ayudar a poder saciar esa sed profunda de tu alma. Hay una bienaventuranza que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, felices los que reconocen su necesidad de Dios. La pregunta es: ¿eres tú uno de ellos? Así como el salmista reconocía la grandeza, el poder que ese Dios soberano, ese Dios que tiene el control de todas las cosas, está presente y es real en su vida. También nosotros encontramos del versículo 3 en adelante algunas recompensas del que realmente pone la confianza en Dios. Dice: el Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. Solamente a los que han puesto su confianza y reconocen ese carácter, esa intimidad con Dios, dice: el Señor va a librar de las trampas del cazador. ¿Qué se refiere con las trampas del cazador? Es el enemigo que astutamente
pone obstáculos para que nosotros busquemos a Dios. Nos librará, dice, de peste destructora. Hoy en día estamos pasando una pandemia. Se habla de que alrededor de 13.000 personas en el mundo están contagiadas. Y vemos que hay una crisis muy seria porque la mayoría de gente está desconfiando del uno al otro. Pero vemos también algo muy importante. Dice la palabra que Él nos va a librar de cualquier peste. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza verdaderamente en Dios, Dios va a protegernos, va a cubrirnos, como dice acá en la palabra de Dios. En el versículo 4 dice, el Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Cuando encontramos esta conexión entre plumas y alas, es como una gallina que está protegiendo a sus polluelos. Así como un padre protege a sus hijos, con ese mismo amor, Dios va a proteger a todos los que confían en ese soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y su verdad, dice, es un escudo protector, ¿no? Cuando hablamos de ese escudo protector, como dice la palabra de Dios, dice, en otra traducción nos dice, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Cuando nosotros empezamos a analizar la palabra de Dios y esos principios, esas promesas, nosotros lo hacemos carne y tenemos fe, tenemos confianza y una convicción férrea en esa palabra bendita que ha sido, digamos, revelada al hombre, vamos a tener esa convicción, esa seguridad de lo que Dios en el Antiguo Testamento, en el presente y en el futuro, Dios es el mismo. Y sus promesas no que eran para el Antiguo Testamento, sino sus promesas están vigentes por la eternidad. Y es por ello que nosotros debemos estar seguros, confiados en ese Dios que adoramos. Versículo 5 dice, no tendrás temor de los terrores nocturnos. Esto se refiere, ¿no? Porque hay males que vienen de parte del hombre y se planifican en la oscuridad de las tinieblas, como en el caso de un secuestro, un robo, una estafa o un asesinato. Pero también nos dice, ni las flechas lanzadas de día, no temerás de la peste que ronda en la oscuridad, ni la mortandad destruye en pleno sol. A tu izquierda caerán 1000 y a tu derecha caerán 10.000, pero a ti no te alcanzará mortandad. Tú lo verás con tus propios ojos, tú verás a los impíos recibir sus merecidos. Y esto nos muestra algo muy importante con respecto a las bendiciones, de que ese Dios que nosotros hemos puesto nuestra confianza, de que ese Dios soberano va a cubrirnos, así como una gallina protege a sus polluelos. Y esas promesas en el Antiguo Testamento, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sus promesas están vigentes para todos los que realmente le buscan de todo corazón. Así que le animamos, hermano. Le animamos si de repente, producto de esta crisis, tú has evaluado tu vida y vemos que de repente te encuentras frío, indiferente a la palabra de Dios. Y esta pandemia ha hecho que de repente en tu corazón pueda generar temor, incertidumbre. Pero es más bien donde tú tienes que ir a la fuente. Es donde tú realmente tienes que ir a ese Dios soberano que tiene el control de todas las cosas y pedirle que el Señor te ayude a que esa fe crezca y sobre todo tu confianza en ese soberano Dios pueda grandemente bendecirte. Vamos a ver 3 claves, o llamarle de repente antídotos, para vivir bajo la sombra del Omnipotente o del Todopoderoso hoy en día. Y el salmista nos da 3 señales importantes de esta seguridad que nosotros debemos tener. Primero, en el versículo 9 nos dice, por haber puesto al Señor por tu esperanza, por poner al Altísimo como tu protector. Una de las cosas
que nosotros debemos tener en claro para vivir bajo esa sombra del Todopoderoso es que es Dios nuestra fuente de esperanza. Es Dios quien realmente nos permite a nosotros, mientras más cerca en una relación, en una comunión con Dios, vamos a mantener esa esperanza. Y 1 Pedro nos habla de que esa esperanza tiene que ser una esperanza viva, de una relación que permite que yo pueda confiar plenamente en ese Dios. Si nosotros observamos en Mateo 24, Él nos habla que en tiempos finales, antes que Cristo venga por su iglesia, va a haber terremotos, hambre, pestes y muchas cosas que nosotros estamos viendo en la humanidad. No es algo nuevo, pero nosotros debemos realmente entender y tener esa esperanza, ese lugar seguro que nos permite, digamos, tener esa paz. Y la esperanza viene a ser el antídoto para el temor. Hay un teólogo que dice algo muy importante. El hombre puede sobrevivir alrededor de 40 días sin comida, alrededor de 3 días sin agua y alrededor de 8 minutos sin aire, pero solo 1 segundo sin esperanza. En el Salmo 62, versículo 5 dice: solo Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. De Él está hablando, que es su fuente de la esperanza, de la comunión que tiene con Dios. Pero también en Hebreos capítulo 6, 17 al 19 dice que esa esperanza es la segura y firme ancla de nuestra alma. Si nuestra vida está a la deriva, sin rumbo, quiere decir que no hemos puesto a Jesús como nuestra ancla, nuestra fortaleza, nuestro todo. Y la esperanza no solamente afecta a cómo vivimos, sino que determina si podemos sobrevivir ante problemas de la vida. Las pruebas forjan un carácter que a la vez produce esperanza. Es nuestra habitación un lugar seguro. Confiamos en Él. La fe en Cristo es la que activa la esperanza y nuestros pensamientos de cómo deberían ser las cosas. Hay un pasaje que está en Hebreos 11:6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y el enfoque de nuestra esperanza siempre está basado en las promesas firmes de Dios. Y contamos con la esperanza que Dios promete darnos paz y seguridad. Pero algo que realmente debe animar a nuestros corazones es que esa esperanza no tiene que ser una esperanza muerta, sino una esperanza viva, que es un Dios real, que es un Dios que ama, que anhela tener una comunión con nosotros. Pero va a ser la actitud de nuestro corazón como enfrentamos las cosas. La segunda clave para que nosotros estemos bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso, es que nosotros debemos ir a la fuente del amor. En el versículo 14 nos dice: yo lo pondré a salvo porque Él me ama. Lo enalteceré porque Él conoce mi nombre. Una de las cosas que muestra primero es reconocer que Dios nos ama de manera incondicional, tal y como somos, sin importar cómo somos. Algunas personas dicen: pero yo soy pecador, primero quiero arreglar mi vida. No, Dios quiere que tú también puedas venir tal y como somos, pero con una actitud de arrepentimiento genuino delante de Dios. Pero ese amor tiene que ser realmente un amor que refleje, así como Dios nos amó. En respuesta de ese amor nosotros tenemos que amarle a Él también. El problema que muchas veces nosotros tenemos es que en varias etapas de nuestra vida dejamos de amar a Dios. Y ese es el problema. Cuando en primera de Juan 4:18 dice: el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros anhelamos a ese Dios que adoramos, que servimos, vamos a tener una relación, una comunión
de tal manera que va a estar ligado íntimamente con la obediencia. Y cuando no obedecemos, muchas veces nosotros salimos de esa protección. No es porque Dios nos quiere dejar, sino porque nosotros mismos, por nuestros pecados, nos alejamos de esa protección que Dios quiere. Pero Dios anhela que nosotros podamos examinar nuestra vida delante de Él. No autoengañarnos, sino dejar que Dios exponga. Como el salmista decía, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Si tú estás delante de Dios y Dios te dice, ¿me amas? La pregunta, ¿qué responderías? Nosotros amamos a Dios muchas veces por conveniencia, pero cuando realmente mostramos y reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros y reconocemos que somos vasos de barros débiles, frágiles y que necesitamos ese Creador para poder, digamos, llenar, y necesitamos de esa gracia, de ese amor. En Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, dice que hay 3 cosas importantes que van a manifestarse siempre por la eternidad. Dice la esperanza, la fe y el amor. Pero mayor que todo dice que es el amor. Pero nosotros debemos realmente examinar nuestra vida delante de Dios. Si nosotros amamos en respuesta a eso, nosotros debemos responder en la misma actitud frente a ese Dios que nos ama, que nos acepta tal y como somos, así como el hijo pródigo. Y el tercero que debemos realmente reconocer es encontrar que en Dios nosotros encontramos la victoria ante el temor. En el versículo 11 y 12 dice: el Señor mandará a sus ángeles a ti para que te cuiden de todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán sus pies con ninguna piedra. Aplastarás leones y víboras, pondrás tu pie sobre leones y serpientes. ¿Qué nos quiere decir esto? Si nosotros recordamos, en el libro de Mateo capítulo 4, ahí nos cuentan de la tentación de Jesús. Y dice que primero el Señor Jesús estaba ayunando por 40 días. Y en esos 40 días dice que vino el tentador, en este caso Satanás, a tentarlo. Y le dijo primero, convierte esta piedra en pan. Y el Señor le dijo, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también después le dijo estas mismas palabras, pero distorsionadas, engañando con respecto a lo que dice esta frase. Pero acá nos está hablando, digamos, de algo más profundo, de una relación que nosotros podemos encontrar la victoria ante el temor, porque encontramos, como dice el versículo 13, aplastarás, pisarás leones y víboras, pondrás tu pie sobre leones y serpientes. ¿Qué nos está hablando? Está hablando con respecto a lo que iba a ser el Mesías. Dice que cuando el Señor Jesús estaba siendo clavado en la cruz, dice las actas de nuestros decretos estaban siendo clavados en la cruz. Y nosotros, por medio de la cruz de Cristo, tenemos victoria ante el pecado. Y ahora nosotros somos perdonados. Y el enemigo Satanás es derrotado, pero Jesucristo nos da la victoria de todo pecado. Por eso que nosotros debemos encontrar esperanza, podemos encontrar el amor, pero también la victoria ante el temor por medio de la obra que ha puesto en Jesucristo. Y este Salmos acaba con el versículo 15 en adelante. El que me invocare y yo le responderé. Estaré con él en medio de la angustia. Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré, o sea, lo honraré. Le concederé muchos años de vida y le daré a conocer mi salvación. Podemos concluir de esta manera. Si habitamos, si vivimos con nuestro Dios como abrigo y sombra, no solamente como huéspedes o turistas que podamos ser, sino bajo la protección de ese Dios que está con nosotros,
y nos protegerá de todo enemigo, de toda artimaña, y los ángeles van a actuar a nuestro favor. Dios es fiel, aunque nosotros podamos ser infieles, pero su amor está sobre todas las cosas. Segundo, nuestra vida no está a merced de una pandemia, de cualquier cosa terrenal. Nuestra vida tiene que estar puesta en base al soberano, al todopoderoso. Y ahí radica nuestra certidumbre, nuestra fe y el cimiento de nuestra confianza que vence todo temor. Te animo a ti, hermano, a que tú puedas tener a ese Creador, a ese Dios soberano que tiene el control de todas las cosas y confiar plenamente en su soberanía. De repente nosotros vamos a exponernos a un tiempo más con esta pandemia, pero la pregunta que te hago, ¿dónde están tus fuerzas? ¿Están puestas en esa sombra del Todopoderoso? Como dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero dirigirme también a los que de repente han sido invitados. Yo te animo a que tú puedas tomar una decisión y aceptar a Jesús como tu Señor y su Salvador, en ese Dios soberano que tiene el control de todas las cosas, pero ese Dios realmente que puede darte una eternidad, una seguridad. Es Dios quien te ama. Por eso que envió a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados y por mis pecados, para que por medio de Cristo Jesús nosotros tengamos perdón de pecados y vida eterna. Así es que es el momento, Dios está permitiendo este medio para que tú escuches de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Jesús. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y tú necesitas de ese Salvador, estar bajo su cobertura, sobre ese soberano protector, morando y teniendo esa seguridad de que si tú mueres en algún momento, vas a ir a la presencia de Dios. Así que yo te animo que tú puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y puedas orar y repetir estas palabras, pero con el corazón dispuesto. Y decirle, Señor, perdóname por todos mis pecados. Si tú, amigo, amiga, no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, que este momento tú puedas hacer esta oración y decirle, perdóname por mis pecados, me arrepiento, reconozco que Jesús murió por mí en esa cruz y hoy lo acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias te doy por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Si tú has hecho esta oración por primera vez, dice la palabra de Dios que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y ahora quiero dirigirme a la iglesia. ¿Estamos realmente siendo invadidos por el temor? ¿Estamos realmente refugiados en cosas materiales, terrenales, y no estamos confiando en ese Dios poderoso? Es el tiempo de volver a los brazos de nuestro Señor y cubrirnos bajo la sombra de ese Todopoderoso que protege a todos los que confían en Él. Oramos. Bendito Dios, Padre eterno, te damos las gracias por permitir este medio para poder llegar a tu iglesia y también compartir la fe en Jesucristo. Oramos, bendito Dios, para que esta palabra tuya, Señor, pueda obrar en el corazón de cada uno de mis hermanos y también de las personas que han escuchado el Evangelio. Gracias, Señor, te damos, encomendamos nuestras vidas y poder, Padre, refugiarnos bajo la sombra, habitar y acogernos bajo la sombra de ese Todopoderoso, ese lugar seguro, ese lugar secreto, íntimo, que solamente tú lo puedes ser. Y te pedimos, bendito Dios, que tú nos cubras y permitas que podamos en este tiempo de crisis confiar plenamente en tu poder, en tu soberanía, de que tú tienes el control de todas las cosas y no hay nada que escape, Señor, de tu voluntad.
Ayúdanos a alinearnos a esa perfecta voluntad tuya, Señor, que es agradable y perfecta. No llenarnos de temor, de incertidumbre, Señor, sino confiar en ese Dios que adoramos, exaltamos y servimos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, agradecer por este momento que hemos compartido. Solamente animarte que en estos días vamos a estar por vía Facebook, vamos a estar compartiendo reflexiones en este tiempo de oración. Te animamos a que continúes en esa misma actitud de buscar y poder fortalecernos en el Señor. Así que ánimo, hermano, mirando la cruz de Cristo y no dejarnos llevar por la sociedad que está llena de temor e incertidumbre, sino confiar en ese Dios poderoso. El día jueves vamos a tener un culto de oración y el próximo domingo vamos a tener también el tiempo de la palabra de Dios. Así que te animo, así como nosotros podemos de repente compartir memes, ¿no? Te animo a que nosotros nos unamos a poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así que te animo, hermano, a seguir adelante, y tú, si has tomado una decisión, puedas contactarte con nosotros para poder hacer una conversación vía internet y podamos de repente darte algunos recursos. Dios te bendiga.